21 de febrero de 2019, Caracas, Venezuela. Un vídeo aparece en redes sociales. Un hombre de uniforme militar, gafas oscuras, rostro serio, habla directamente a cámara. Sus palabras son devastadoras. Nicolás Maduro no es el presidente constitucional de Venezuela. Reconozco a Juan Guaidó como presidente encargado. Y hago un llamado a las Fuerzas Armadas para que se sumen a la transición democrática. Ese hombre es el general Hugo Carvajal Barrios. Durante 15 años fue el jefe de inteligencia militar de Venezuela. El hombre que sabía todos los secretos. El que manejaba los archivos clasificados. El que coordinaba operaciones encubiertas. El más cercano colaborador de Hugo Chávez. Y acaba de traicionar al régimen. Pero esta historia no empieza ahí. Y definitivamente no termina ahí. Porque Hugo Carvajal no es solo un general que cambió de bando. Es el hombre que Estados Unidos acusa de ser uno de los líderes del cartel de los soles. El que facilitó el tráfico de toneladas de cocaína desde Venezuela. El que tiene conexiones documentadas con las FARC. El que hoy está preso en Nueva York esperando juicio. Y el que podría hundir a todos los líderes del chavismo con su testimonio. Esta es la historia del espía más peligroso de América Latina. El hombre que lo sabe todo. El que durante décadas protegió los secretos más oscuros del régimen venezolano. Y el que decidió que era momento de hablar. Hoy vas a descubrir 5 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Hugo Carvajal. Primero, sus orígenes. Como un joven militar de carrera se convirtió en el hombre de confianza absoluta de Hugo Chávez. Los años en que construyó el aparato de inteligencia más poderoso de América Latina y el momento exacto en que decidió que el narcotráfico era parte del negocio. Segundo, su poder absoluto. Cómo dirigió la inteligencia militar durante 11 años. Las operaciones que coordinó. Los secretos que manejó. Y por qué era más temido que el propio ministro de Defensa. Tercero, las acusaciones de Estados Unidos. El día en que la DEA lo señaló como narcotraficante. Las pruebas que presentaron sobre sus vínculos con las FARC. Los testimonios de guerrilleros que lo mencionaron por nombre. Y la recompensa de $10 millones sobre su cabeza. Cuarto, su arresto en España. La fuga espectacular que protagonizó en 2019. Los 2 años escondido en Madrid. Y la captura final en 2021 que lo puso en manos de la justicia estadounidense. Y quinto, lo que está pasando ahora mismo. Su extradición a Nueva York en julio de 2023. Los cargos que enfrenta y los secretos que podría revelar en un juicio que tiene aterrorizado al régimen venezolano. Suscríbete al canal si quieres conocer las historias que el poder ha intentado borrar, porque esta historia tiene documentos judiciales, tiene testimonios de guerrilleros desmovilizados, tiene investigaciones internacionales. Y tiene un testigo que podría ser la pieza clave para desmantelar el cartel de los soles. Todo comienza en el estado Anzoátegui, Venezuela, en el año 1956. Orígenes. El militar de carrera. 18 de octubre de 1956. El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Una ciudad petrolera del oriente venezolano. Como tantas ciudades de esa región, vive del petróleo. Pozos petroleros rodean la ciudad. El dinero del crudo circula, pero no para todos. Aquí nace Hugo Armando Carvajal Barrios. Su familia es de clase media, no rica, no pobre. En ese punto donde ves el dinero circular pero nunca llega completamente a tus manos. Su padre trabaja en el sector petrolero. Como tantos en la región, es la única industria que importa. Hugo crece viendo cómo el petróleo enriquece a unos pocos, mientras la mayoría apenas sobrevive.
Es una sensación que se graba, que se convierte en resentimiento, en hambre de ascenso social. Y Hugo decide que él no se quedará en el Tigre, que no trabajará en los pozos petroleros, que encontrará otra forma de escalar. A los 17 años, toma una decisión que marcará su vida para siempre. Ingresa a la Academia Militar de Venezuela, no porque sueñe con servir a la patria, no porque tenga vocación militar, porque en Venezuela de los años 70, el ejército es poder, es estabilidad económica, es respeto social, es la escalera más rápida para alguien sin conexiones. Se gradúa en 1977 con el rango de subteniente, especialidad infantería. Tiene 21 años y empieza su carrera militar. Los primeros años son rutinarios. Guarniciones en diferentes estados: Zulia, Táchira, Bolívar, rotaciones cada 2 o 3 años. Es la vida normal de un oficial junior en el ejército venezolano. Subteniente, teniente, capitán. Los ascensos llegan en los tiempos esperados. Hugo es buen soldado, disciplinado, cumplidor, pero no destaca especialmente. Es uno más entre cientos de oficiales jóvenes, escalando la jerarquía militar. Pero Hugo observa, aprende, ve cómo funciona realmente el ejército venezolano, ve la corrupción, los sobornos, los favores políticos. Ve cómo algunos oficiales ascienden rápido, no por mérito, sino por conexiones, por pertenecer a las familias correctas, por tener los padrinos adecuados. Y Hugo, que no tiene esas conexiones, entiende que necesita algo más. Necesita hacerse indispensable de otra forma. En 1982, con 26 años, Hugo es trasladado a Caracas, destinado a una unidad de infantería en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. Es un ascenso importante. Estar en Caracas significa estar cerca del centro del poder. Significa ser visible para los generales. Significa oportunidades. Y es aquí donde Hugo conoce a un grupo de jóvenes oficiales que se reúnen secretamente, que hablan de política, de la corrupción en Venezuela, de cómo los gobiernos civiles han traicionado al pueblo, de cómo el ejército debería intervenir. Son ideas peligrosas. Hablar de golpes de Estado en los años 80 puede terminar con uno en prisión militar. Pero Hugo está intrigado, porque ve que estos oficiales tienen algo que él no tiene: pasión, convicción, un propósito más allá de solo escalar en la jerarquía. Y entre esos oficiales está Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez tiene 28 años en ese momento. Es mayor que Carvajal y es magnético. Cuando habla, la gente escucha. Tiene ese don natural del liderazgo que no se puede enseñar. Esa capacidad de hacer que otros crean en su visión. Habla de Simón Bolívar, de la revolución que liberó a América Latina de España, de cómo Venezuela necesita una nueva revolución. Una revolución bolivariana que devuelva el poder al pueblo, que acabe con la corrupción, que construya un país justo. Hugo Carvajal escucha y se engancha, no necesariamente por convicción ideológica profunda, sino porque ve una oportunidad, ve a un líder natural, ve a alguien que podría llegar lejos, y decide que quiere estar cerca cuando eso suceda. Se une al grupo, a las reuniones secretas, a las discusiones sobre derrocar el gobierno, y aporta algo que el grupo necesita: disciplina operativa, organización,
planificación. Porque Chávez es visionario, pero no organizador. Es el que inspira, pero no el que ejecuta. Y Hugo Carvajal puede ejecutar. Durante los años 80, el grupo crece. Se llaman a sí mismos el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, en honor al bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Reclutan más oficiales, subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, todos descontentos con el sistema, todos creyendo que el ejército debe intervenir para salvar a Venezuela. Y Hugo Carvajal se convierte en pieza clave. Porque para 1985 ya no está en infantería. Ha sido transferido a inteligencia militar. El cambio es importante. Inteligencia militar es diferente a las otras ramas. No es combate directo. No es desfiles. No es rutina. Es información. Es vigilancia. Es infiltración. Es operaciones encubiertas. Y Hugo descubre que tiene talento natural para eso. Para recopilar información sin que nadie se dé cuenta. Para analizar patrones. Para identificar quién es leal y quién no. Para manejar informantes. Sus superiores notan su habilidad. Lo ascienden. Lo ponen en posiciones más sensibles. Le dan acceso a información clasificada. Y Hugo absorbe todo. Aprende todo. Se convierte en experto. Y usa esas habilidades para el MBR 200. Identifica qué oficiales pueden ser reclutados, cuáles son leales al gobierno, cuáles pueden ser sobornados. Construye un mapa completo del ejército venezolano. ¿Quién está con quién? ¿Quién tiene poder real? ¿Quién es solo fachada? Esa información es invaluable para planear un golpe, porque necesitas saber quién te seguirá y quién te traicionará. Y Hugo Carvajal sabe. Para principios de los años 90, el MBR 200 está listo. Han reclutado suficientes oficiales, tienen posiciones en unidades clave, tienen un plan y tienen un momento. Porque Venezuela está en crisis. El gobierno de Carlos Andrés Pérez implementó medidas económicas impopulares. El Caracazo de febrero de 1989 dejó cientos de muertos. La gente está furiosa. El ejército está dividido. Es el momento perfecto para un golpe. Chávez es capturado. La mayoría de los conspiradores van a prisión. Pero Hugo Carvajal tiene suerte. O quizás habilidad. No es capturado inmediatamente. Y cuando finalmente lo arrestan, las pruebas contra él no son tan sólidas como contra otros. Pasa tiempo en prisión, pero no los 2 años completos que pasó Chávez. Sale antes. Y cuando sale, toma una decisión inteligente. Se mantiene cerca de Chávez, muy cerca. Porque entiende algo que otros no entienden. Que este militar fracasado, este golpista preso, algún día puede ser presidente. Y cuando ese día llegue, Hugo Carvajal estará ahí para cobrarlo. El ascenso al poder. 1994. El presidente Rafael Caldera indulta a Hugo Chávez y a los otros golpistas. Salen de prisión. Chávez decide que no intentará otro golpe militar. Que el camino es la política electoral, que llegará al poder mediante votos y empieza a construir su movimiento político. El movimiento Quinta República recorre Venezuela, habla en plazas, en barrios, en universidades. Su mensaje resuena. Venezuela está cansada de la corrupción, de los gobiernos tradicionales, de las promesas incumplidas. Hugo Carvajal está ahí. A su lado, no en el escenario, pero detrás de escena. Coordinando, organizando, usando sus habilidades de inteligencia para identificar aliados, para neutralizar enemigos, para construir la red que llevará a Chávez al poder.
Diciembre de 1998. Chávez gana las elecciones presidenciales con avalancha de votos. Venezuela entra en una nueva era. La revolución bolivariana comienza y Hugo Carvajal recibe su recompensa. En abril de 2004, Chávez lo nombra director de la Dirección de Inteligencia Militar, el cargo más poderoso en el aparato de inteligencia venezolano. Hugo tiene 47 años y controla el servicio de inteligencia militar de todo el país. ¿Qué significa controlar la inteligencia militar en Venezuela? Significa que tienes acceso a toda la información clasificada del Estado. Significa que coordinas operaciones encubiertas. Significa que decides quién es vigilado y quién no. Significa que manejas informantes dentro y fuera del país. Significa que interceptas comunicaciones. Significa que sabes todo lo que pasa antes de que pase. Es el cargo perfecto para alguien como Hugo Carvajal, alguien que ha pasado décadas aprendiendo el negocio de la información. Durante los siguientes años, Hugo construye el aparato de inteligencia más sofisticado y brutal de América Latina. Compra equipos de vigilancia de última generación. Contrata asesores cubanos para entrenar a sus agentes. Establece redes de informantes en todos los sectores. Infiltra organizaciones opositoras. Monitorea a periodistas. Vigila a diplomáticos extranjeros. Y hace algo más. Algo que eventualmente lo llevará a enfrentar cargos en Estados Unidos. Establece vínculos con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero más grande de América Latina, el mismo grupo que Estados Unidos clasifica como organización terrorista y que ha sido acusado de financiarse mediante el narcotráfico. ¿Por qué establecería vínculos con las FARC? La versión oficial del gobierno venezolano era que eran contactos diplomáticos, que Venezuela mediaba en el conflicto colombiano, que Chávez intentaba facilitar negociaciones de paz. La versión de Estados Unidos es muy diferente. Según la DEA, los vínculos no eran diplomáticos, eran criminales. Venezuela protegía a guerrilleros de las FARC en su territorio. Les permitía usar Venezuela como refugio, como base de operaciones, como ruta para mover cocaína. Y Hugo Carvajal, como director de inteligencia militar, era el coordinador de esa relación. Durante su gestión como director de inteligencia, de 2004 a 2011, Hugo Carvajal se convierte en uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Más poderoso que muchos ministros, porque sabe los secretos de todos, porque tiene archivos sobre todos, porque puede destruir a cualquiera con la información que maneja. Incluso tiene archivos sobre el propio Chávez, sobre sus enfermedades, sobre sus finanzas, sobre sus operaciones médicas secretas. Todo pasa por inteligencia militar. Y Hugo Carvajal lo sabe todo. Es el espía perfecto, invisible al público general, pero omnipresente para quienes están en el poder. Un hombre que trabaja en las sombras, que prefiere no dar entrevistas, que evita aparecer en televisión, pero que todos saben que está ahí, controlando, vigilando, sabiendo. En 2011, después de 7 años en el cargo, Chávez lo remueve como director de inteligencia militar. No por deslealtad, sino porque necesita a Hugo Carvajal en otro lugar. Lo nombra cónsul general de Venezuela en Aruba, una isla caribeña, un puesto que parece menor comparado con director de inteligencia. Pero no es menor. Aruba es estratégica. Está a 30 kilómetros de la costa venezolana. Es un paraíso fiscal. Es un punto de tránsito para drogas. Y tener a alguien de confianza como cónsul en Aruba significa controlar ese punto. Hugo Carvajal ocupa ese cargo durante 2 años.
de 2011 a 2013. Y durante esos 2 años, algo sucede que cambiará su vida para siempre. Estados Unidos empieza a construir un caso contra él. Las acusaciones de narcotráfico. Mientras Hugo Carvajal era cónsul en Aruba, en Washington, D.C., en las oficinas de la DEA, un grupo de agentes revisaba expedientes, testimonios de guerrilleros desmovilizados de las FARC, informes de inteligencia colombiana, interceptaciones de comunicaciones, seguimiento de rutas de cocaína, y un nombre aparecía repetidamente: Hugo Carvajal, el Pollo. Ese era su apodo. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos dicen que era por su forma de caminar, otros que era por su nariz puntiaguda, pero todos en el mundo del narcotráfico y la inteligencia lo conocían por ese apodo. La DEA estaba construyendo un caso sobre cómo Venezuela se había convertido en plataforma para el narcotráfico. Cómo funcionarios del gobierno venezolano facilitaban el tráfico de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y Europa. Cómo militares de alto rango protegían rutas. Cómo aeropuertos y puertos eran usados sin inspección. Y según los testimonios que recopilaban, Hugo Carvajal era una pieza clave de esa operación. En septiembre de 2008, 5 años antes de estas investigaciones, un guerrillero de las FARC había sido capturado en Colombia. Su nombre era alias Rojas. Era comandante de finanzas del Frente 48 de las FARC, el frente especializado en narcotráfico. Durante su interrogatorio, alias Rojas habló de conexiones entre las FARC y Venezuela. Mencionó que coordinaban envíos de cocaína a través de territorio venezolano, que tenían protección de militares venezolanos, y mencionó un nombre específico: el general Hugo Carvajal, el Pollo. Según su testimonio, Carvajal facilitaba que guerrilleros de las FARC se movieran libremente en territorio venezolano, que establecieran campamentos, que coordinaran envíos de droga, a cambio de información sobre grupos paramilitares colombianos y pagos en efectivo. Ese testimonio fue solo el principio. Otros guerrilleros desmovilizados confirmaron la historia. Dijeron que Carvajal era el enlace principal entre el gobierno venezolano y las FARC, que se reunía personalmente con comandantes guerrilleros, que coordinaba operaciones. En 2011, el gobierno de Colombia presentó evidencia a Estados Unidos, documentos capturados en computadoras de Raúl Reyes, líder de las FARC, muerto en una operación militar en 2008. En esos documentos había referencias a El Pollo, a reuniones en Caracas, a coordinación de movimientos. La DEA también tenía intercepción de comunicaciones. Conversaciones entre narcotraficantes colombianos, donde mencionaban que tenían luz verde para usar territorio venezolano, que el contacto con el general estaba activo, que podían mover cargamentos sin problema. Para 2013, la DEA tenía suficiente evidencia para actuar. 18 de julio de 2013. Hugo Carvajal llega al aeropuerto Reina Beatriz de Aruba. Viene desde Caracas. Viaje de rutina. Como cónsul general, hace este viaje regularmente. Pero esta vez, algo es diferente. Cuando pasa por migración, su nombre aparece en el sistema. Alerta roja. Interpol. Orden de captura internacional, emitida por Estados Unidos. La policía de Aruba lo detiene. Hugo Carvajal es arrestado. Estados Unidos ha solicitado su extradición. Los cargos: conspiración para traficar cocaína, colaboración con organización terrorista, las FARC, conspiración para importar drogas a Estados Unidos. Si es extraditado, enfrenta cadena perpetua.
La noticia explota. Venezuela reacciona con furia. El gobierno de Maduro Chávez había muerto en marzo de ese año. Dice que es una operación política, que es persecución contra funcionarios venezolanos, que Carvajal es inocente, que Estados Unidos está inventando acusaciones. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, dice en televisión: el pollo es un patriota, es un héroe de la revolución. No permitiremos que Estados Unidos se lo lleve. Venezuela presiona a Aruba. Amenaza con cortar el suministro de petróleo. Aruba es una isla pequeña. Depende del petróleo venezolano. La presión funciona. 72 horas después del arresto, el gobierno de Aruba libera a Hugo Carvajal. Dice que hubo irregularidades procedimentales en la orden de arresto, que no pueden proceder con la extradición. Hugo Carvajal toma un avión privado venezolano. Regresa a Caracas. Es recibido como héroe. Maduro aparece con él en televisión. Lo abraza. Lo felicita por resistir el imperio. Estados Unidos protesta. Exige que Venezuela entregue a Carvajal. Venezuela se niega. Dice que Carvajal es ciudadano venezolano, que no será entregado. Y Hugo Carvajal regresa a su vida en Caracas, libre, protegido, intocable mientras permanezca en territorio venezolano. Pero la acusación estadounidense sigue activa. Y en marzo de 2014, Estados Unidos da otro paso. Coloca una recompensa sobre su cabeza, $10 millones por información que lleve a su captura. $10 millones. Una de las recompensas más altas jamás ofrecidas por un funcionario extranjero. Durante los siguientes años, Hugo Carvajal vive en Caracas. Ocupa varios cargos. En 2013 es nombrado diputado a la Asamblea Nacional. La inmunidad parlamentaria le da protección legal adicional. En 2014 es designado director del Centro de Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un cargo técnico, pero que le mantiene dentro de la estructura militar. Pero algo está cambiando en Venezuela. Chávez murió. Maduro no tiene el carisma ni el control absoluto. La economía colapsa. La crisis humanitaria explota. Millones de venezolanos empiezan a huir del país. Y Hugo Carvajal, el hombre que lo sabe todo, empieza a ver que el barco se hunde, que el régimen no durará para siempre, que eventualmente caerá, y que cuando caiga, todos los que estuvieron cerca pagarán. Empieza a calcular sus opciones. Quedarse leal a Maduro hasta el final, huir a otro país, hacer un acuerdo con Estados Unidos. La decisión que tome definirá el resto de su vida. Aquí llega lo primero que te prometí. 21 de febrero de 2019. Un vídeo aparece en redes sociales. Hugo Carvajal, con uniforme militar, gafas oscuras, habla directamente a cámara. Ciudadanos venezolanos. Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy me dirijo a ustedes para hacer un anuncio importante. Pausa dramática. Y entonces dice las palabras que nadie esperaba. Nicolás Maduro no es el presidente constitucional de Venezuela. Reconozco a Juan Guaidó como presidente encargado según la Constitución. Y hago un llamado a las Fuerzas Armadas para que se sumen a la transición democrática. Es una bomba. Hugo Carvajal, el hombre de confianza de Chávez, el exdirector de inteligencia militar, el que sabe todos los secretos, acaba de romper con el régimen. Pero hay algo importante. Carvajal no está en Venezuela cuando graba ese video. Está en España. Huyó semanas antes, porque sabía que hacer ese anuncio desde Venezuela sería suicidio. El contexto es crucial. En enero de 2019,
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Argumentó que la elección de Maduro en 2018 fue fraudulenta, que la presidencia estaba vacante, que él, como presidente de la Asamblea, debía asumir temporalmente. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó, pero las Fuerzas Armadas venezolanas no. Se mantuvieron leales a Maduro, y sin el apoyo militar, Guaidó no pudo tomar el poder real. La estrategia de Guaidó era lograr que militares de alto rango rompieran con Maduro, que reconocieran su presidencia, que generaran una fractura en las Fuerzas Armadas. Y entonces Hugo Carvajal hace su video. Es el militar de más alto rango hasta ese momento que reconoce a Guaidó. Es el exdirector de inteligencia, el hombre que coordinó operaciones secretas durante años. Su deserción es simbólicamente enorme. Pero hay algo que el video no menciona. Hay una razón adicional por la que Carvajal rompió con Maduro. España había reactivado la orden de extradición a Estados Unidos. El caso de 2013 seguía abierto, y el gobierno español estaba considerando arrestar a Carvajal y enviarlo a Nueva York. Carvajal necesitaba protección, y reconocer a Guaidó le daba un argumento. Podía decir que era disidente político, que estaba perseguido por el régimen de Maduro, que no podía ser extraditado porque era refugiado político huyendo de dictadura. Es una estrategia legal inteligente. Si logra convencer a España de que es disidente político, puede bloquear la extradición a Estados Unidos, pero tiene un problema. Estados Unidos no ve a Carvajal como disidente político, lo ve como narcotraficante, como colaborador de terroristas, y quiere juzgarlo sin importar su posición política actual. 12 de abril de 2019. Menos de 2 meses después de su video, la policía española arresta a Hugo Carvajal en Madrid. La orden de extradición está activa. Estados Unidos la ha reactivado, y ahora España debe decidir: ¿extraditan a Carvajal a Estados Unidos o le dan asilo político como disidente venezolano? El caso llega a los tribunales españoles. Los abogados de Carvajal argumentan que es perseguido político, que su vida corre peligro en Estados Unidos, que el caso es político, no criminal. Los fiscales españoles argumentan que las acusaciones son por narcotráfico, que no son políticas, que España tiene tratado de extradición con Estados Unidos, que debe cumplirlo. Durante meses el caso se mueve por los tribunales. Carvajal está en prisión preventiva en Madrid esperando la decisión. Y entonces, el 11 de septiembre de 2019, la Audiencia Nacional de España toma una decisión. Niega la extradición a Estados Unidos. Argumenta que los delitos que se le imputan tienen naturaleza política, que Carvajal era funcionario de gobierno ejecutando política de Estado, que no puede ser extraditado. Es una victoria legal enorme para Carvajal. España lo libera de prisión, con la condición de que permanezca en España, de que se reporte regularmente a las autoridades, de que no salga del país. Hugo Carvajal sale de la cárcel. Es un hombre libre en Madrid. Pero la historia no termina ahí, porque Estados Unidos apela la decisión y solicita a la justicia española que reconsidere. Aquí llega lo segundo que te prometí. Septiembre de 2019. Hugo Carvajal es liberado en Madrid. Las autoridades españolas le imponen restricciones. Debe reportarse cada semana a la comisaría. Debe permanecer en España. No puede salir del país. Carvajal alquila un apartamento en Madrid. Vive tranquilo. Sabe que Estados Unidos está apelando la decisión. Sabe que el caso no está cerrado, pero por ahora está libre. Durante casi 2 años vive así.
reportándose semanalmente, esperando, sabiendo que en cualquier momento la situación puede cambiar. Y cambia. 13 de noviembre de 2020. El Tribunal Supremo de España revoca la decisión de la Audiencia Nacional. Dice que los delitos que se le imputan a Carvajal no son políticos, son criminales: narcotráfico, conspiración, colaboración con terroristas, delitos comunes que permiten extradición según el Tratado España-Estados Unidos. Ordena que se proceda con la extradición, que Carvajal sea arrestado y entregado a Estados Unidos. Las autoridades españolas van a buscarlo. Van al apartamento donde se supone que vive. Tocan la puerta. Nadie responde. Entran. El apartamento está vacío. Hugo Carvajal desapareció. No se reportó esa semana a la comisaría. No avisó a nadie. Simplemente se esfumó. Un exdirector de inteligencia militar haciendo lo que mejor sabe hacer: desaparecer, moverse en las sombras, usar identidades falsas, evitar ser rastreado. España emite una orden de captura nacional. Lo buscan. Revisan hoteles, aeropuertos, estaciones de tren. Nada. Carvajal se evaporó. Durante casi 2 años, Hugo Carvajal está prófugo. En algún lugar de España. O quizás salió del país con documentos falsos. Nadie lo sabe. Es como si desapareciera del mapa. Las autoridades españolas están avergonzadas. Perdieron a un fugitivo de alto perfil. Estados Unidos presiona, exige que lo encuentren, que cumplan con la orden de extradición. Pero Carvajal sigue escondido. Y durante esos 2 años, la pregunta que todos se hacen es: ¿dónde está el pollo? Hay teorías. Algunos dicen que volvió a Venezuela secretamente, que negoció con Maduro, que el video de 2019 fue un engaño, que todo fue teatro. Otros dicen que está en Cuba, que los servicios de inteligencia cubanos lo escondieron, que tiene protección del gobierno cubano. Otros dicen que sigue en España, escondido en alguna casa, usando identidades falsas, moviéndose con cuidado, esperando una oportunidad para negociar con Estados Unidos. Lo que nadie sabe es cómo sobrevive. ¿Tiene dinero escondido? ¿Alguien lo está financiando? ¿Tiene cuentas bancarias secretas de sus años en inteligencia? Probablemente sí. Un hombre que dirigió inteligencia militar durante 11 años definitivamente tiene recursos escondidos. Efectivo, oro, cuentas offshore, propiedades bajo nombres falsos. Pero no puede acceder fácilmente a todo eso sin ser rastreado. Cada transacción bancaria puede delatarlo. Cada movimiento puede alertar a las autoridades. Así que vive en las sombras, como un fantasma, durante casi 2 años. Y entonces, el 9 de septiembre de 2021, 2 años después de su desaparición, la policía española anuncia una noticia: han capturado a Hugo Carvajal. No dicen dónde lo encontraron exactamente. No revelan todos los detalles. Pero según reportes de prensa, estaba escondido en un apartamento en Madrid, usando identidad falsa, con barba, con el cabello diferente, evitando salir. Lo que lo delató fue un error operativo. Alguien que lo visitaba fue seguido. O quizás una transacción financiera o un informante. Las autoridades nunca revelaron todos los detalles, pero lo encontraron. Y esta vez no lo soltaron. Hugo Carvajal es arrestado, ingresa a prisión en Madrid, esperando extradición a Estados Unidos. Sus abogados intentan todos los recursos legales posibles: apelaciones, argumentos humanitarios, solicitudes de asilo político, pero esta vez no funciona.
Los tribunales españoles ya decidieron. La extradición procede. Estados Unidos ha esperado 8 años desde su primer arresto en Aruba. No van a dejarlo ir ahora. Durante casi 2 años más, de septiembre de 2021 a julio de 2023, Hugo Carvajal permanece en prisión en España mientras se completan los trámites de extradición. Y durante ese tiempo, hay negociaciones secretas entre sus abogados y fiscales estadounidenses. Porque Carvajal tiene algo que Estados Unidos quiere desesperadamente: información, testimonios, pruebas. Hugo Carvajal fue director de inteligencia militar de Venezuela durante 11 años. Coordinó operaciones con las FARC. Sabe cómo funciona el cartel de los soles. Conoce quién está involucrado. Tiene los nombres, las cuentas, las rutas, los contactos. Puede testificar contra Maduro, contra Diosdado Cabello, contra decenas de militares y funcionarios venezolanos. ¿Está dispuesto a cooperar? ¿Hará un acuerdo con la Fiscalía estadounidense? ¿Testificará a cambio de reducción de sentencia? Nadie lo sabe públicamente, pero las negociaciones existen, porque un testigo como Carvajal vale más que 10 años de investigación, y en julio de 2023, finalmente sucede. Hugo Carvajal es extraditado a Estados Unidos. Un avión especial de la DEA lo recoge en Madrid. Lo escoltan agentes federales. El vuelo dura varias horas. Nueva York. Cuando aterriza en Estados Unidos, Hugo Carvajal es oficialmente arrestado por autoridades estadounidenses. Lo llevan al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la misma prisión donde después estarán Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su captura en 2026. Los cargos formales contra él son: 1. Conspiración para traficar cocaína con intención de importarla a Estados Unidos. 2. Conspiración para proveer apoyo material a las FARC, organización terrorista extranjera. 3. Conspiración para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas de que sería importada a Estados Unidos. Si es declarado culpable en todos los cargos, enfrenta cadena perpetua. Los documentos del caso. La acusación formal contra Hugo Carvajal fue presentada inicialmente en 2011 en el Distrito Sur de Nueva York, pero se mantuvo bajo sello durante años. No fue desclasificada hasta 2019. El documento es devastador. Y voy a citar partes textuales porque las palabras importan. Según la acusación, entre aproximadamente 1999 y 2011, Hugo Carvajal Barrios, también conocido como El Pollo, siendo director de inteligencia militar de Venezuela, conspiró con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para utilizar territorio venezolano como punto de tránsito de cocaína destinada a Estados Unidos. El documento continúa. Carvajal Barrios proporcionó protección militar a envíos de cocaína de las FARC, facilitó reuniones entre oficiales venezolanos y comandantes de las FARC, coordinó el uso de bases militares venezolanas para almacenar temporalmente cocaína, y recibió pagos en efectivo y en especie por dichos servicios. La acusación se basa en múltiples fuentes de evidencia. Primero, testimonios de guerrilleros desmovilizados. Al menos 5 exmiembros de las FARC que se desmovilizaron entre 2008 y 2011 dieron testimonio bajo protección. Todos mencionaron a El Pollo como el enlace principal con el gobierno venezolano. Uno de ellos, alias Rojas, dijo en su testimonio: el general Carvajal se reunía personalmente con comandantes de las FARC en Caracas. Les garantizaba que podían usar territorio venezolano sin ser molestados por las autoridades. Les decía que Venezuela era su refugio mientras luchaban contra el gobierno colombiano.
Segundo, documentos capturados. En 2008, el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en Ecuador. Murió Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC. Capturaron sus computadoras. En esas computadoras había correos electrónicos y documentos que mencionaban coordinación con autoridades venezolanas de alto nivel. Uno específicamente mencionaba a nuestro amigo el general. Los investigadores creen que se refería a Carvajal. Tercero, intercepción de comunicaciones. La DEA interceptó conversaciones entre narcotraficantes colombianos, donde discutían rutas a través de Venezuela. En varias conversaciones mencionaban que tenían luz verde del general, que podían usar ciertos aeropuertos sin problema, que el contacto seguía activo. Cuarto, seguimiento de rutas. La DEA rastreó vuelos de avionetas pequeñas saliendo de zonas controladas por las FARC en Colombia, cruzando a Venezuela, aterrizando en pistas cerca de bases militares y saliendo horas después hacia Centroamérica, sin ser interceptados por autoridades venezolanas. El patrón era claro. Venezuela bajo Carvajal se había convertido en puente para el narcotráfico. La acusación también menciona cantidades específicas. Se estima que durante el periodo en que Carvajal fue director de inteligencia militar, aproximadamente 200 a 250 toneladas de cocaína al año transitaron por Venezuela hacia Estados Unidos con protección de autoridades venezolanas. 250 toneladas al año. Durante 11 años, son miles de toneladas de cocaína. Y según la acusación, Hugo Carvajal no solo facilitaba el tráfico, también recibía pagos. Carvajal recibió múltiples pagos en efectivo de miembros de las FARC a cambio de protección. Los montos individuales oscilaban entre $50,000 y $200,000 por operación. Si estas acusaciones son ciertas, Hugo Carvajal acumuló millones de dólares durante sus años como director de inteligencia. Dinero que probablemente está escondido en cuentas offshore. Dinero que le permitió sobrevivir casi 2 años como fugitivo en España. La acusación también lo vincula con el cartel de los soles, ese término que Estados Unidos usa para describir la red criminal de militares venezolanos involucrados en narcotráfico, según la acusación. Carvajal era miembro de una organización criminal compuesta por oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas venezolanas que facilitaban el tráfico internacional de narcóticos. Esta organización, conocida como el Cartel de los Soles, usaba su autoridad oficial para proteger envíos de drogas a cambio de sobornos millonarios. Y lista otros miembros del cartel: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Cleaver, Alcalá, Vladimir Padrino López. Hugo Carvajal es uno de los 5 nombres principales y potencialmente es el que tiene más información, porque como director de inteligencia, su trabajo era saber todo, documentar todo, guardar archivos sobre todo. Si decide cooperar con la Fiscalía estadounidense, si decide testificar, puede hundir a todos los demás. Y esa es la razón por la que el régimen venezolano está aterrorizado. Aquí llega lo tercero que te prometí. Julio de 2023. Hugo Carvajal está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ha sido extraditado desde España. Ahora está oficialmente bajo custodia estadounidense. Su primer comparecencia es ante un juez federal en el Distrito Sur de Nueva York. Se declara inocente. Solicita fianza. La fiscalía se opone. Argumenta que es un riesgo de fuga, que ya demostró que puede desaparecer durante 2 años, que tiene recursos escondidos, que tiene conexiones internacionales. El juez niega la fianza.
Carvajal permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. Pero entonces comienza algo que nadie esperaba: negociaciones. Los abogados de Carvajal se reúnen repetidamente con fiscales federales. Las reuniones son confidenciales. Nadie confirma oficialmente qué se discute. Pero los analistas legales saben lo que está pasando. Están negociando un acuerdo de cooperación. Un acuerdo de cooperación en el sistema judicial estadounidense funciona así. El acusado acepta declararse culpable de algunos cargos. A cambio, coopera completamente con la fiscalía, proporciona información, testifica contra otros, entrega evidencia. Y si su cooperación es valiosa, la fiscalía recomienda reducción de sentencia. En lugar de cadena perpetua, quizás 20 años, o 15, o incluso 10, si la información es excepcionalmente valiosa. Para Hugo Carvajal, esto es tentador. Tiene 66 años. Cadena perpetua significa morir en prisión. Pero si coopera, quizás salen 10 o 15 años. Todavía tendría algunos años de vida fuera. Pero hay un problema. Cooperar significa traicionar a todos. Significa testificar contra personas que fueron sus compañeros durante décadas. Significa admitir públicamente sus crímenes. Significa convertirse en el delator más grande de la historia del chavismo. Y eso tiene consecuencias, no solo legales, personales, familiares. Carvajal tiene familia en Venezuela. Tiene amigos. Tiene gente que lo protegió durante años. Si coopera con Estados Unidos, todas esas personas se convierten en potenciales víctimas del régimen. Es una decisión imposible. Morir en prisión estadounidense o cooperar y vivir sabiendo que traicionaste a todos. Durante meses, las negociaciones continúan. Pero no hay anuncio oficial. No hay conferencia de prensa. No hay declaración de culpabilidad. El caso sigue su curso normal. Audiencias preliminares, revisión de evidencia, preparación para juicio. Y entonces, el 3 de enero de 2026, sucede algo que nadie esperaba. Nicolás Maduro y Cilia Flores son capturados en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Son extraditados a Nueva York. Enfrentan cargos de narcoterrorismo. De repente, Hugo Carvajal ya no es el único venezolano de alto perfil enfrentando juicio en Nueva York. Están Maduro, Cilia Flores, y probablemente pronto lleguen más. Y eso cambia el cálculo de Carvajal, porque ahora no es el único traidor. Ahora puede cooperar y decir que está ayudando a hacer justicia contra el régimen que arruinó Venezuela. Según reportes no confirmados de medios venezolanos, después de la captura de Maduro, las negociaciones entre Carvajal y la Fiscalía se intensificaron. Carvajal tiene información que Maduro y Cilia no pueden negar. Tiene documentos, tiene detalles de operaciones específicas, tiene fechas, nombres, cantidades, rutas. Fue director de inteligencia militar. Su trabajo era documentar todo. Y según analistas legales, es altamente probable que conservó copias de información clasificada, como seguro de vida. Si testifica, puede confirmar. Las reuniones entre el gobierno venezolano y las FARC, los pagos que recibieron funcionarios venezolanos de narcotraficantes, las rutas específicas que se usaron, los nombres de todos los militares involucrados, las cantidades de cocaína que transitaron, las cuentas bancarias donde se depositó el dinero. Es el testigo perfecto, porque no es un narcotraficante de bajo nivel, es un general. Fue director de inteligencia. Tiene credibilidad,
Tiene acceso a información que nadie más tiene, y su testimonio puede hundir no solo a Maduro, puede hundir a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López, a decenas de generales, a toda la estructura del cartel de los soles. La pregunta que todos se hacen es, ¿lo hará? ¿Testificará? ¿Firmará el acuerdo de cooperación? Hasta el momento de escribir esto, no hay confirmación oficial, pero hay señales. En marzo de 2026, según reportes de CNN, Carvajal fue trasladado a una instalación de seguridad diferente, no al general como otros presos, a una sección especial, donde mantienen testigos protegidos. Eso sugiere que está cooperando, o al menos considerándolo seriamente. Además, su juicio, originalmente programado para mayo de 2026, fue pospuesto indefinidamente. Los fiscales argumentaron que hay negociaciones en curso que podrían resolver el caso sin necesidad de juicio. Eso es lenguaje legal. Estamos negociando un acuerdo de cooperación. Si Carvajal firma ese acuerdo, si testifica, será el golpe más devastador que el régimen venezolano ha recibido. Porque no pueden descalificarlo fácilmente. Fue uno de ellos durante décadas. Fue director de inteligencia militar. Fue hombre de confianza de Chávez. Su testimonio tiene peso, tiene credibilidad y puede cambiar el curso de múltiples juicios. El legado de Hugo Carvajal. La historia de Hugo Carvajal es diferente a la de Tarek El Aissami. Tarek está muerto, llevó sus secretos a la tumba, pero Carvajal está vivo, está en Nueva York y podría hablar. Durante más de 3 décadas, Hugo Carvajal fue parte del aparato de poder chavista. Desde el golpe de 1992 hasta su deserción en 2019, 26 años. Más de la mitad de su vida. Participó en operaciones secretas, coordinó con grupos guerrilleros, facilitó narcotráfico, vigiló opositores, persiguió disidentes, reprimió protestas y documentó todo. Porque ese era su trabajo. Como director de inteligencia militar, su función era saber todo. Guardar archivos sobre todo. Tener evidencia sobre todos. Esa es la razón por la que es tan peligroso para el régimen. No solo sabe los secretos, los documentó y probablemente conservó copias. Su testimonio no sería solo palabras. Sería respaldado por documentos, por evidencia física, por registros que él mismo creó. Eso hace su potencial cooperación devastadora. Pero hay otra pregunta importante. ¿Por qué rompió con Maduro en 2019? ¿Fue convicción política o fue cálculo estratégico? Probablemente fue lo segundo. Carvajal vio que el régimen se estaba hundiendo, que la presión internacional aumentaba, que eventualmente Estados Unidos lograría capturar a los líderes chavistas, y decidió que era mejor cambiar de bando, declararse disidente, tener un argumento para evitar extradición. No funcionó. Lo extraditaron de todos modos, pero al menos le dio 2 años más de libertad. 2 años como fugitivo en España, en lugar de estar preso. Y ahora, en prisión en Nueva York, enfrenta la decisión más importante de su vida. ¿Coopera o no coopera? ¿Testifica o no testifica? ¿Muere en prisión leal al régimen o sale eventualmente habiendo traicionado a todos? Es una decisión imposible y solo él puede tomarla. Pero una cosa es cierta. Hugo Carvajal ya traicionó al régimen una vez en 2019. Reconoció a Guaidó, llamó ilegítimo a Maduro,
rompió con el chavismo públicamente. Si ya dio ese paso, ¿qué le impide dar el siguiente? Testificar en una corte estadounidense no es tan diferente de grabar un video desconociendo a Maduro. La lógica sugiere que cooperará, porque no tiene nada que perder. El régimen ya lo considera traidor. Su familia en Venezuela ya está en peligro. Sus amigos ya le dieron la espalda. Y cooperar le da la única cosa que le queda: una oportunidad de salir de prisión antes de morir. Para el régimen venezolano, Hugo Carvajal sigue siendo la amenaza existencial más grande. Más que cualquier investigación. Más que cualquier sanción. Porque Carvajal puede desmantelar todo el mito del chavismo con su testimonio. Puede confirmar que la revolución bolivariana era una fachada, que detrás del discurso de justicia social había una red criminal, que los militares no estaban defendiendo la patria sino traficando cocaína, que todo era mentira. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que el régimen teme. La pregunta final: ¿quién es realmente Hugo Carvajal? ¿El patriota que defendió a Venezuela durante décadas? ¿O el criminal que facilitó el tráfico de toneladas de cocaína? ¿El disidente valiente que rompió con la dictadura? ¿O el oportunista que cambió de bando cuando vio que perdía? ¿El testigo clave que puede hacer justicia? ¿O el traidor que vende a todos para salvar su pellejo? Probablemente es todo eso a la vez, porque las personas no son personajes de película. Son complejas, contradictorias, capaces de servir a la patria y traicionarla, de ser leales y oportunistas, de tener principios y venderlos cuando conviene. Hugo Carvajal pasó décadas construyendo el aparato de inteligencia del chavismo, coordinó con las FARC, facilitó narcotráfico, vigiló y persiguió opositores. Fue parte fundamental de mantener el régimen en el poder. Y luego, cuando el régimen empezó a hundirse, saltó del barco. No por convicción, por supervivencia. Ahora está en una prisión en Nueva York, enfrentando cadena perpetua, con una sola carta para jugar: su información, sus secretos, su disposición a traicionar a todos a cambio de unos años menos de prisión. ¿Lo hará? El tiempo lo dirá. Pero la simple posibilidad de que lo haga tiene al régimen venezolano aterrorizado, porque Hugo Carvajal es el hombre que lo sabe todo. Y si decide hablar, puede cambiar la historia de Venezuela. Esa es la historia de Hugo Armando Carvajal Barrios. El Pollo, el director de inteligencia militar, el espía más poderoso de Venezuela, el hombre que coordinó con las FARC, el que tiene $10 millones de recompensa sobre su cabeza, el que traicionó a Maduro, el que huyó, el que fue capturado, y el que ahora podría ser el testigo que desmantele todo el cartel de los soles. Una vida dedicada a los secretos. Y ahora la pregunta es si revelará esos secretos o los llevará consigo a la tumba. La decisión está en sus manos. Y de esa decisión depende el futuro de muchos hombres poderosos en Venezuela. Hombres que duermen intranquilos sabiendo que en una celda en Brooklyn un ex general tiene el poder de destruirlos a todos, con solo abrir la boca. Aquí llega lo cuarto que te prometí, los secretos que Hugo Carvajal guarda. Porque durante 11 años como director de inteligencia militar, Carvajal no solo coordinaba operaciones, documentaba todo. Esa es la naturaleza del trabajo de inteligencia: crear archivos, guardar evidencia, tener respaldo para cada operación. ¿Qué tipo de información tiene Carvajal? Basándonos en su cargo y en las acusaciones podemos inferir. Primero,
Registros de reuniones con las FARC. Fechas específicas. Lugares. Participantes. ¿Qué se discutió? ¿Qué se acordó? Como director de inteligencia, Carvajal no asistiría a estas reuniones sin documentarlas. Hay minutas, hay reportes, hay archivos clasificados, y es altamente probable que Carvajal conservó copias, como seguro de vida, porque en regímenes autoritarios, tener información comprometedora sobre tus superiores es la mejor protección contra ser eliminado. Segundo, rutas específicas de narcotráfico. Carvajal coordinaba con las FARC el uso de territorio venezolano. Eso significa que sabía qué rutas se usaban, qué aeropuertos, qué puertos, qué pistas clandestinas, qué militares estaban encargados de proteger cada ruta. Toda esa información está documentada en algún lado. Y Carvajal, como buen oficial de inteligencia, probablemente tiene copias. Tercero, pagos y sobornos. Según las acusaciones, funcionarios venezolanos recibían pagos de las FARC y narcotraficantes colombianos. Esos pagos dejaron rastro. Transferencias bancarias, entregas de efectivo, depósitos en cuentas offshore. Como director de inteligencia, Carvajal tenía acceso a información financiera. Podía rastrear movimientos de dinero y probablemente documentó esos movimientos. Porque tener evidencia de corrupción de otros funcionarios es poder. Cuarto, órdenes específicas. Cuando un avión cargado de cocaína necesitaba atravesar Venezuela sin ser interceptado, alguien tenía que dar órdenes. A la Fuerza Aérea, no intercepten este vuelo. A la Guardia Nacional, no inspeccionen este cargamento. Al radar, ignoren este eco. Esas órdenes se dieron por escrito o por comunicaciones oficiales, y esas comunicaciones pasaban por inteligencia militar. Carvajal las vio, las archivó y probablemente conservó copias. Quinto, conexiones internacionales. El narcotráfico no se limita a Venezuela y Colombia. Involucra a México, a Centroamérica, al Caribe. Hay cárteles mexicanos. Hay organizaciones en Honduras, Guatemala. Hay corrupción en puertos de República Dominicana y Jamaica. Carvajal coordinaba con servicios de inteligencia de otros países. Conoce los nombres, conoce las conexiones. Puede testificar sobre redes internacionales completas. Sexto, y quizás lo más explosivo, vínculos políticos. Porque el narcotráfico en Venezuela no era solo operación militar. Era política de Estado. Ministros sabían. El presidente sabía. Decisiones se tomaban en el más alto nivel. Carvajal asistió a reuniones de gabinete. Reportó directamente a Chávez y luego a Maduro. Escuchó conversaciones. Vio documentos. Sabe exactamente quién ordenó qué. Y eso es lo que hace su potencial testimonio tan devastador. No es un narcotraficante de bajo nivel diciendo, el gobierno estaba involucrado. Es un general, exdirector de inteligencia, diciendo, yo estuve en la reunión donde el presidente ordenó proteger este envío de cocaína. Es específico, es creíble, es demoledor, pero hay algo más. Hugo Carvajal también sabe cosas que van más allá del narcotráfico. Sabe sobre represión interna, sobre vigilancia ilegal de opositores, sobre operaciones encubiertas contra disidentes, sobre torturas en prisiones militares. Sabe sobre Operación Emanuel, donde supuestamente secuestraron niños en Colombia para hacer propaganda política. Sabe sobre el asesinato de militares disidentes. Sabe sobre los vínculos con Cuba. Sobre los asesores cubanos que entrenaban servicios de inteligencia venezolanos. Sabe sobre las elecciones fraudulentas.
sobre cómo se manipulaban resultados, sobre el control del Consejo Nacional Electoral, sobre amenazas a testigos electorales. Es un archivo andante de todos los crímenes del chavismo durante 2 décadas. Y ese archivo está en una celda en Brooklyn, esperando decidir si habla o calla. Para el régimen venezolano, esto es una bomba de tiempo, porque no pueden eliminar a Carvajal. Está en territorio estadounidense, bajo custodia federal, con protección las 24 horas. No pueden amenazarlo efectivamente. No pueden ofrecerle nada que supere lo que Estados Unidos puede ofrecerle. Su única esperanza es que Carvajal mantenga algún sentido de lealtad, que tenga miedo de las consecuencias para su familia, que decida morir en prisión sin hablar. Pero cada día que pasa, esa esperanza se vuelve más frágil, porque Hugo Carvajal ya traicionó una vez. Ya rompió con el régimen públicamente. Ya cruzó ese umbral psicológico. Y cuando cruzas ese umbral, cuando ya eres considerado traidor, ¿qué te detiene de ir hasta el final? El impacto potencial. Si Hugo Carvajal firma un acuerdo de cooperación y testifica, las consecuencias serían masivas. No solo para los casos individuales de Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello, sino para toda la estructura del chavismo. Primero, validaría todas las acusaciones que Estados Unidos ha hecho durante años, que Venezuela es un narcoestado, que el gobierno facilita narcotráfico, que militares de alto rango están involucrados. Todo eso dejaría de ser propaganda imperialista para convertirse en testimonio verificado de un exdirector de inteligencia. Segundo, proporcionaría evidencia específica para nuevos casos. Carvajal puede identificar a decenas de generales, almirantes y funcionarios que participaron en operaciones criminales. Cada nombre que mencione es un nuevo caso potencial, una nueva acusación, una nueva orden de arresto. Tercero, desmantelaría el mito del chavismo. Durante años, el régimen se ha vendido como revolución antiimperialista, como defensores del pueblo, como víctimas de Estados Unidos. El testimonio de Carvajal mostraría la realidad, que era una red criminal disfrazada de revolución. Cuarto, afectaría la política interna venezolana. Incluso chavistas moderados, incluso quienes apoyaron la revolución por convicción ideológica, tendrían que enfrentar la realidad, que fueron engañados, que sus líderes no eran patriotas sino criminales. Quinto, tendría impacto internacional. Países que todavía reconocen a Maduro, que mantienen relaciones con Venezuela, tendrían que reconsiderar, porque ya no podrían argumentar que las acusaciones son políticas. Serían criminales, verificadas por testigo creíble. Y sexto, sentaría precedente. Si Carvajal testifica y su testimonio lleva a condenas, otros funcionarios venezolanos verán que hay salida, que pueden cooperar, que pueden reducir sus sentencias, que no tienen que morir en prisión por lealtad a un régimen que los traicionó. Eso podría generar efecto dominó. Más cooperadores, más testimonios, más evidencia. Desmantelamiento completo del cartel de los soles. Por eso el régimen venezolano está aterrorizado. No es solo por Carvajal. Es por lo que Carvajal puede desencadenar. Pero hay otra pregunta importante. ¿Qué quiere Carvajal? Superficialmente, quiere reducir su sentencia. Quiere salir de prisión antes de morir. Tiene 67 años. Cadena perpetua significa morir encerrado. Pero si coopera, quizás sale en 15 o 20 años. Tendría 80 y tantos. Pero estaría vivo, libre.
Pero quizás hay algo más. Quizás Carvajal genuinamente cree que el régimen se volvió algo que él no apoyaba, que la revolución bolivariana fue traicionada, que Maduro no es Chávez, que las cosas salieron mal. Su video de 2019 sugiere eso. Habló de defender la Constitución, de restaurar la democracia, de salvar a Venezuela. Quizás era sincero, o quizás era teatro. Difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que Hugo Carvajal es superviviente. Ha sobrevivido golpes de Estado, purgas políticas, cambios de gobierno, arrestos, fuga, captura. Y ahora está jugando su última carta. La pregunta es, ¿cómo la jugará? Aquí llega lo quinto que te prometí. El futuro de Hugo Carvajal y el futuro del chavismo, porque ambos están entrelazados. Mientras escribo esto, en enero de 2026, Hugo Carvajal sigue en prisión en Nueva York. No ha firmado acuerdo de cooperación público. No ha testificado públicamente. Pero las negociaciones continúan. El juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores está programado para finales de 2026. Es uno de los juicios más importantes en la historia del narcotráfico. No es un capo mexicano. No es un narcotraficante colombiano. Es un expresidente y su esposa. Y la fiscalía necesita evidencia fuerte, testimonios creíbles, documentos verificables. Y Hugo Carvajal puede proporcionar todo eso. Según reportes no confirmados de fuentes legales, la Fiscalía le habría ofrecido a Carvajal un acuerdo, reducción significativa de sentencia a cambio de testimonio completo y entrega de toda la información que posee. Los términos exactos no son públicos, pero en casos similares este tipo de acuerdos funciona así. El cooperador se declara culpable de algunos cargos. Acepta su responsabilidad, pero acuerda testificar contra otros. La sentencia se decide después del juicio de los otros. Si su testimonio fue útil, si llevó a condenas, el juez puede reducir drásticamente la sentencia basándose en la recomendación de la Fiscalía. En casos excepcionales, cooperadores con información extremadamente valiosa han recibido reducciones de cadena perpetua a 10 o 15 años, algunos incluso menos. Para Carvajal eso sería tentador, muy tentador, porque la alternativa es morir en prisión. Pero firmar ese acuerdo significa cruzar el punto de no retorno, significa convertirse oficialmente en delator, en traidor, en el hombre que hundió al chavismo. Y eso tiene consecuencias que van más allá de lo legal. Su familia en Venezuela vive bajo amenaza. Aunque Carvajal rompió con el régimen en 2019, su familia seguía ahí. Primos, sobrinos, conocidos, todos potenciales víctimas de represalias. Si testifica, esa amenaza se vuelve real. El régimen no puede tocarlo a él, pero puede tocar a su familia. Arrestos, acusaciones falsas, intimidación o algo peor. Carvajal tiene que calcular eso. ¿Vale la pena reducir su sentencia si significa condenar a su familia a persecución? Es una decisión imposible, y solo él puede tomarla. Pero hay otra consideración. Hugo Carvajal tiene información no solo sobre Venezuela. Tiene información sobre redes internacionales, sobre cárteles mexicanos que usaban Venezuela, sobre políticos de otros países que fueron sobornados, sobre empresarios que lavaban dinero. Si empieza a hablar de eso, no solo el régimen venezolano lo quiere muerto, también lo quieren cárteles mexicanos, organizaciones colombianas, cualquiera que mencione en su testimonio. Se convierte en hombre marcado, y aunque esté en prisión estadounidense protegido, eventualmente saldrá.
Y cuando salga, ¿dónde irá? ¿Dónde puede vivir alguien que traicionó a narcotraficantes internacionales? Programa de protección de testigos. Nueva identidad. Nuevo país. Vivir escondido para siempre. Esa sería su vida después de prisión. Es un precio alto, muy alto, por unos años menos de condena. Pero nuevamente, la alternativa es morir en prisión. Y para un hombre de 67 años, esa alternativa es real, no es abstracta. Entonces, ¿qué hará Hugo Carvajal? La respuesta probablemente llegará en los próximos meses, porque el juicio de Maduro se acerca y la fiscalía necesita preparar sus testigos. Si vamos a ver a Carvajal en el estrado, lo sabremos pronto. Y si eso sucede, será uno de los momentos más importantes en la historia moderna de Venezuela. Un exdirector de inteligencia militar, testificando bajo juramento contra el régimen que sirvió durante décadas, describiendo operaciones específicas, nombrando nombres, presentando evidencia, destruyendo el mito del chavismo pieza por pieza. Será televisado, será histórico y será devastador, pero solo si Carvajal decide hablar. Por ahora, está en silencio, en una celda, calculando, negociando, decidiendo. El hombre que guardó secretos durante décadas ahora debe decidir si los revela. Y de esa decisión depende el futuro de muchos hombres poderosos. Hombres que ahora duermen intranquilos, sabiendo que en Brooklyn, en una celda, un exgeneral tiene el poder de destruirlos a todos. Con solo abrir la boca. Epílogo. El peso de los secretos. La historia de Hugo Carvajal es, en esencia, una historia sobre el peso de los secretos. Durante toda su carrera, Carvajal fue el guardián de secretos, el hombre que sabía pero no hablaba, el que documentaba pero no revelaba, el que tenía poder precisamente porque guardaba silencio. Ese era el trato implícito. Yo guardo tus secretos. Tú proteges mi carrera. Yo documento tus crímenes. Tú me das poder. Es el pacto faustiano del espía. Pero ese pacto solo funciona mientras ambas partes lo honran. Y el régimen venezolano dejó de honrarlo cuando Carvajal ya no les era útil. Cuando se volvió carga. Cuando su captura por Estados Unidos era inevitable. Lo abandonaron. Y Carvajal, sintiéndose traicionado, grabó ese video en 2019, rompiendo con Maduro, reconociendo a Guaidó, dando el primer paso hacia la traición completa, pero todavía no ha dado el paso final. Todavía no ha subido al estrado, todavía no ha jurado decir la verdad. Todavía no ha abierto los archivos que guarda en su memoria. Quizás lo haga, quizás no, pero el solo hecho de que pueda hacerlo ya cambió todo. Porque ahora los secretos que durante décadas fueron poder, se convirtieron en amenaza para el régimen, para Diosdado Cabello, para los generales involucrados, para todos los que alguna vez confiaron en que Hugo Carvajal guardaría silencio. Esa confianza se rompió, y una vez rota, nunca se recupera. Esta es la historia de Hugo Armando Carvajal Barrios, el pollo, el niño del Tigre que entró al ejército buscando ascenso social, el oficial de inteligencia que coordinó con guerrilleros, el director de inteligencia militar que documentó todos los crímenes del chavismo, el general que traicionó a Maduro, el fugitivo que se escondió 2 años, el prisionero que ahora negocia su libertad, una vida dedicada a guardar secretos. Y ahora, al final de esa vida, la pregunta definitiva, ¿los revelará?
El mundo espera la respuesta. Venezuela contiene el aliento. Y en una celda en Brooklyn, un hombre de 67 años toma la decisión más importante de su vida. Una decisión que podría cambiar la historia o hundirlo en el olvido de una prisión federal para siempre. La lección final. ¿Qué nos enseña la historia de Hugo Carvajal? Varias cosas, y todas importantes. Primero, que en regímenes autoritarios, la lealtad es moneda que se devalúa. Carvajal fue leal durante 30 años, desde el golpe de 1992 hasta 2019. 30 años de servicio absoluto. Y cuando ya no era útil, cuando su captura era inevitable, lo abandonaron, no lo defendieron, no negociaron su liberación, lo dejaron a su suerte. Esa es la naturaleza del poder autoritario. Solo importas mientras eres útil. Cuando dejas de serlo, eres descartable. Segundo, que los secretos son poder temporal. Carvajal tuvo poder durante décadas porque guardaba secretos, porque sabía cosas que otros no sabían, porque documentaba lo que otros querían ocultar. Pero ese poder dependía de guardar silencio. En el momento en que amenazó con hablar, ese poder se evaporó. Se convirtió en amenaza para sí mismo. Tercero, que la impunidad tiene fecha de expiración. Durante años, Carvajal pensó que era intocable, que mientras estuviera en Venezuela protegido por el régimen, Estados Unidos no podría alcanzarlo. Y tuvo razón durante mucho tiempo. Pero eventualmente, la impunidad terminó. El régimen se debilitó, la protección desapareció y Estados Unidos lo capturó. Nadie es intocable para siempre. El poder es temporal y las consecuencias, aunque tarden, eventualmente llegan. Cuarto, que las decisiones tienen precio. Carvajal eligió servir a un régimen corrupto. Eligió facilitar narcotráfico. Eligió reprimir disidentes. Eligió guardar secretos de crímenes. Y ahora paga el precio. 67 años, en prisión en país extranjero, enfrentando cadena perpetua, lejos de familia, lejos de todo lo que conoce. Las decisiones que tomó en sus 30, en sus 40, en sus 50, lo llevaron a esta celda en sus 60. Tuvo décadas para elegir diferente, para renunciar, para alejarse, para denunciar, pero no lo hizo. Y ahora enfrenta las consecuencias. Quinto, que siempre hay oportunidad de redimir. Hasta el final, Carvajal puede pudrirse en prisión guardando sus secretos. O puede hablar. Puede contribuir a hacer justicia. Puede ayudar a desmantelar la red criminal que ayudó a construir. No borra sus crímenes. No lo convierte en héroe. Pero al menos hace algo correcto al final. Esa opción todavía está disponible. Y es más de lo que muchos criminales tienen. Y sexto, que los regímenes autoritarios eventualmente caen. Puede tomar décadas. Puede costar millones de vidas. Puede destruir países enteros. Pero eventualmente caen. Y cuando caen, los que estuvieron en la cima caen más duro. Venezuela todavía está bajo el régimen chavista. Pero ese régimen se debilita cada día. Cada funcionario capturado, cada sanción, cada acusación, cada cooperador, todo contribuye al colapso eventual. Y Hugo Carvajal, desde su celda en Brooklyn, tiene el poder de acelerar ese colapso o de prolongarlo con su silencio. Es una responsabilidad enorme y una que probablemente nunca imaginó que tendría cuando era ese joven subteniente en el Tigre soñando con ascenso social. La vida tiene forma de llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Hugo Carvajal soñaba con poder, con respeto,
con influencia, y lo obtuvo. Fue director de inteligencia militar. Fue uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Pero ese poder tenía precio. Y ahora, al final, ese precio se cobra completo. En una celda, en país extranjero, enfrentando el resto de su vida en prisión, con una sola carta para jugar. Sus secretos, la información que guardó durante décadas, el conocimiento que lo hace peligroso para el régimen que sirvió. Esa carta puede comprarle años de libertad o puede hundirlo más profundo. La decisión es suya. Y de esa decisión depende no solo su futuro, sino el futuro de muchos otros, de Maduro, de Diosdado, de los generales involucrados, de toda la estructura del cartel de los soles. Un hombre, una decisión, consecuencias masivas. Esa es la historia de Hugo Carvajal, el espía que traicionó a Maduro, el hombre que lo sabe todo y el hombre que ahora debe decidir si lo revela todo o si lo guarda hasta la tumba.